Le agradezco mucho al doctor Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que me tome la llamada. Y antes de entrar en la materia de la entrevista, quiero comentar que él está por concluir una muy fructífera etapa como director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, tiempo en el que siempre muy generosamente nos ha dado su opinión sobre diversos temas jurídicos. Pedro, te lo quiero agradecer antes de preguntarte cualquier cosa el día de hoy. Al contrario, Pascal, muchísimas gracias. En efecto, el día de hoy es mi último día como director después de 8 años que disfruté muchísimo, de una comunidad de la que me siento muy orgulloso y de un instituto de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la cual también me siento orgulloso y bueno, he concluido esta gestión, la concluyo con mucho gusto, digamos, con muy buen ánimo, y estoy seguro que lo que seguirá para el instituto serán sin duda muy buenas cosas. Y estoy seguro que para ti también, y ojalá nos mantengamos en contacto. Pedro, pues preguntarte sobre el tema que evidentemente merece ser analizado por un especialista como tú, lo que va a suceder a partir de hoy en la Suprema Corte con la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué esperas? A ver, va a ser muy interesante la discusión, Pascal, porque tiene como dos dimensiones. Si lo vemos desde el punto de vista, digamos, sustantivo, déjame decirlo así, a mí no me queda la menor duda de que la prisión preventiva oficiosa, como está consignada en la Constitución mexicana, es inconvencional, contradice tratados internacionales, va en contra del principio de presunción de inocencia, en fin, es una figura que no debería de estar, y mucho menos en los términos en los que está establecida en la Constitución. De eso no tengo la menor duda. Pero yo creo que la discusión más interesante es la discusión procesal, es decir, si la Suprema Corte de Justicia puede decretar que no se aplique una parte de la propia Constitución, es decir, si puede declarar que la Constitución no debe aplicarse precisamente porque contradice tratados internacionales. Si lo hace la Suprema Corte, sería un precedente sin ningún tipo, digamos, sería más bien una decisión sin precedente, mejor déjame decirlo así, porque la Corte ya en otras ocasiones se ha planteado ese dilema, esa discusión, si es o no competente para expulsar normas de la Constitución del ordenamiento jurídico mexicano, siendo que la Constitución es lo que llamamos los abogados la norma suprema, ¿no? Y en otras ocasiones ha determinado que no tiene esa competencia. Pero lo cierto es que de 2011 a la fecha las reglas han cambiado. Han habido reformas a la propia Constitución que permiten, creo, que haya argumentos como el proyecto del ministro Aguilar y el proyecto de la ministra Piña traen sobre la mesa, que permiten decir que probablemente sí pueden, y que probablemente la Corte tiene la potestad de decir que ciertos artículos de la Constitución no pueden y no deben ser aplicados. Y si eso sucede, bueno, pues el Tribunal Constitucional mexicano, la Suprema Corte, va a adquirir un poder que no tenía antes y que desde el punto de vista, digamos, de la protección del ordenamiento jurídico y de los derechos humanos, pues es un poder muy interesante que yo no veo mal, pero que es sin duda polémico y que ha generado la enorme tensión que hemos escuchado en estos días con el Poder Ejecutivo y en particular con el presidente de la República. Sí, incluso ha habido especialistas que han dicho que la Corte, si lo hace, se convertirá en una Corte constituyente. Sí, ese es el argumento de Diego Valadez, muy interesante, por ejemplo. Sí. Pero yo, la verdad, lo mejor que recomiendo leer es el artículo de Francisca Pou, de Chisca Pou, en Nexos, en el Juego de la Corte de estos días, en el que ella explica pues cuáles son los argumentos jurídicos por los que la Corte sí tiene la facultad y entre otras cosas los encuentra en la propia Constitución, en el artículo 1 de la propia Constitución y en el principio de presunción de inocencia que está en la propia Constitución. Lo que dice, y creo que de una forma muy interesante, es que sin duda hay una contradicción entre el principio de presunción de inocencia y la prisión preventiva oficiosa del artículo 19, y que la Corte tiene que resolver esa contradicción y que lo debe hacer usando el artículo 1 de la Constitución, que habla de algo que los abogados llamamos principio pro persona, que es decir, si hay una contradicción, tienes que inclinarte por aquella norma que brinda mayor protección a los derechos humanos. Entiendo. Entonces, bueno, pues es interesante, es un argumento, yo sé que fue muy técnico, pero es un argumento constitucional poderoso, digamos.
¿no? Sí, ahora, dado que pues la Corte es la última instancia, pues si la Corte lo hace, no habrá quien se lo pueda revisar, ¿verdad? No, no habrá quien se lo pueda revisar, salvo pues el poder constituyente, es decir, que hay una reforma a la Constitución que contradiga lo que la Corte decide hoy, pero en principio la Corte es la última instancia. El propio presidente de la Corte ya desde hoy muy temprano está ya enviando mensajes desde su cuenta de Twitter en la que está recordando eso, ¿no? Y sí, en efecto, pues la Corte el día de hoy puede tomar una decisión importantísima en el tema de prisión preventiva, no tengo duda que es un tema muy relevante, pero sobre todo, insisto, una decisión que más allá del caso concreto la coloque en otro lugar, la coloque con una capacidad que hasta hoy no ha tenido, como un poder que es capaz de revisar incluso a la Constitución. Y eso pues no había sucedido. La Corte lo que revisa son las normas que están por debajo de la Constitución. Lo que decimos los abogados es que la Constitución es su parámetro para revisar las decisiones por debajo de la misma. Ahora estaría revisando el propio texto de la Constitución, y ahí es en donde constitucionalistas muy serios, muy respetados como Diego Valadez dicen, bueno, cuidado, porque eso sería tanto como redactar la Constitución, ¿no? Y entonces son el poder constituyente, pues sin tener la legitimidad democrática que tienen las y los legisladores. Y ahí es donde está el debate. Ahí es donde está, creo, la verdadera discusión, más allá de la figura de prisión preventiva. Pues qué interesante, qué interesante discusión vamos a tener el día de hoy. Pedro, nuevamente enhorabuena por una labor bien realizada al frente del Instituto de Investigaciones Jurídicas y mucho éxito en lo que viene para ti. Muchísimas gracias y por supuesto que seguimos en comunicación. Gracias, será un placer para nosotros. Un abrazo fuerte. Igualmente, muy buenos días. Gracias, ahí está el doctor Pedro Salazar. Y bueno, él se estaba refiriendo a un tuit que puso el ministro presidente de la Suprema Corte hace unos momentos, cosa de una hora. Puso el día de hoy, la Suprema Corte inicia el debate de uno de los temas más trascendentes para el sistema constitucional y los derechos humanos de todas las personas. Lo haremos con independencia y con plena responsabilidad, es lo que dice el ministro Arturo Saldívar.